Bien, de nuevo muy buenos días. Bienvenidos a esta reunión sobre la práctica virtual del componente práctico de electromagnetismo. ¿Me confirman, por favor, si están visualizando allí la presentación? Sí, señor. Sí, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, esta práctica virtual tratará sobre los temas que se desarrollan en la última unidad del curso, en la parte teórica. Se dejó también para el final del curso, dado que los estudiantes pues ya están tratando estas temáticas relacionadas con el magnetismo y la inducción electromagnética. Es una práctica muy sencilla que les sirve a los estudiantes como complemento. En cuanto a las generalidades, pues tenemos que ellos tienen que presentar para esta práctica virtual, tienen que presentar un informe en el cual ellos deben mostrar el desarrollo de 3 experimentos. El que llamamos la práctica remota, en el cual ellos tienen que realizar un experimento casero muy sencillo. Ya les envío a ustedes informaciones sobre ese motor casero que ellos tienen que desarrollar para que por favor les puedan ir enviando a los estudiantes y ellos puedan ir consiguiendo los materiales. Y 2 prácticas virtuales, que básicamente se desarrollan en una misma plataforma. También es muy sencillo, básicamente es descriptivo, en el cual, bueno, ya hablaremos un poquito más de esas prácticas virtuales. Esencialmente es el mismo laboratorio virtual que se trabajó en el periodo 16.1, con la inclusión de este experimento casero, de ese motor casero. Y la idea es que los estudiantes realicen un video mostrando el desarrollo y explicando el fenómeno. Pueden trabajar en grupos, tal como les indiqué a ustedes en el correo. Pueden trabajar en los mismos grupos que ellos establecen en las prácticas presenciales. La idea es que ellos se reúnan y puedan realizar este experimento, y como ya tienen pues sus grupos de trabajo, que entreguen esta práctica virtual, que la entreguen en los mismos grupos si así lo desean. Pues en general el informe tiene estos requisitos. Ellos deben realizar de manera muy general una introducción, presentar sus resultados y su discusión, unas conclusiones también muy generales, y naturalmente sus referencias bibliográficas. Tenemos estas fechas estimadas, pues dado que se está culminando el semestre. Entonces tenemos estas fechas de entrega, teniendo en cuenta las limitaciones que tenemos para subir calificaciones. La idea es realizar, si no lo han hecho aún, la práctica esta semana y darles a ellos un plazo máximo del lunes 4 de diciembre para que ellos entreguen ese laboratorio virtual. Por favor, que sea esta una fecha máxima. Entonces, indicarle a los estudiantes que no se podría dar más tiempo, pues dado justamente que no tendríamos más plazo para nosotros poder subir notas a la plataforma. Y por ello tendríamos una fecha máxima para tener esas calificaciones en el OIL. Sería el viernes 8 de diciembre. Más o menos tenemos unos 4 o 5 días para nosotros calificarles a los estudiantes. Recuerden que ellos van a poder presentar en grupos, así que no vamos a tener demasiados informes que calificar. No olvidemos, de manera general, en caso de que alguno de ustedes no haya realizado, no haya subido calificaciones de componente práctico, que tenemos que venir acá al campus virtual, y en el OIL, en el módulo OIL, es que nosotros vamos a poder subir las calificaciones. Allí debemos ir a Administración Académica Oferta, Administración Académica. Allí nos aparecen los cursos que tenemos a cargo del componente práctico, y vamos, en este caso vamos a ir acá, este curso que no tengo iniciado de electromagnetismo, este grupo que no tengo iniciado de electromagnetismo. Y para poder calificar tenemos que darle clic aquí en el botón iniciar. Cuando hacemos ello, entonces ya se nos habilita la opción de poder calificar a cada uno de los estudiantes. Tenemos que habilitar cada uno de los campos. Primero, como son 2 prácticas presenciales, entonces tenemos que habilitar la opción de indicar la asistencia de cada uno de los estudiantes a dichas prácticas presenciales. Si el estudiante asistió, entonces le vamos a colocar sí. Si no, obviamente dejamos la opción no, si no asistió. Entonces, aquí estas 2 partes de asiste corresponden a las prácticas presenciales. Pero recuerden que tenemos nosotros entonces 2 prácticas presenciales y una virtual. Cada una de esas prácticas tiene un peso del 33,33%.
Bueno, aquí no están en general. Pero entonces cada práctica tiene el mismo peso, ¿vale? La idea también de esa práctica virtual reside en brindarle a los estudiantes que no tienen la posibilidad de asistir presencialmente, porque siempre tenemos esos casos de por lo menos tener esa posibilidad de ganar ese 33% de los 125 puntos totales del componente práctico. Y ya para darle la nota aquí en el OIL, para darle la nota a los estudiantes de los tres, el promedio de los tres, la nota ponderada de los tres laboratorios, debemos habilitar acá la opción nota definitiva. Tenemos que manejar el punto como separador decimal y además para cada estudiante se debe indicar una retroalimentación. ¿Vale? Para cada estudiante se debe indicar para que no tengamos nosotros a la hora de el sistema no nos acepte si no tiene alguna retroalimentación algún estudiante. Ya cuando se tengan las notas de todos los estudiantes verificadas, por favor, entonces le damos clic en el botón terminar. Ya a partir de allí, nosotros no podemos realizar más modificaciones. Cualquier modificación adicional ya tendrían que solicitarme a mí como director de curso la posibilidad de modificación de nota. ¿Vale? Esto es muy general, ya todos los que hemos manejado componente práctico sabemos, pero siempre es bueno recordarlo. Aquí va la nota definitiva, teniendo en cuenta también el laboratorio virtual. Y todos los laboratorios tienen el mismo peso. Entonces, como les había indicado, como ustedes de pronto ya pudieron visualizar en los videos, ellos tienen que realizar un experimento que llamamos casero, que en esencia lo que se tiene que realizar es un motor DC, donde tienen que conectar una batería a una espira de corriente. O sea, tienen que permitir que atraviese corriente una espira en presencia de un campo magnético. Aquí se indica que pueden trabajar los mismos grupos de la práctica presencial y deben realizar un video. La idea es que no sean videos muy extensos, máximo 10 minutos, donde se expliquen las etapas de elaboración del experimento y también cómo ellos entienden el fenómeno físico que está haciendo allí, que se está experimentando. El fenómeno físico que sería, en este caso, la fuerza magnética que siente ese alambre con corriente. Importante, y ello también se muestra allí en los videos, que ellos tengan en cuenta que como normalmente esos alambres conductores tienen un recubrimiento, la idea es que ellos le quiten el recubrimiento a una de las mitades del alambre. ¿Para qué? Para que solamente tengan corriente circulando por la espira en un instante. En la mitad del tiempo tengan corriente y en la otra mitad no. De tal manera que se genere ese torque siempre en la misma dirección y podamos nosotros tener esa circulación de corriente y tener, por lo tanto, ese movimiento. Entonces, también cuando ustedes realicen, por favor, la práctica virtual, hacerle hincapié en esa parte para que pueda funcionar el experimento. Así que muy importante enviarles, si no lo han hecho aún, por favor, el correo a ellos para que vayan consiguiendo los materiales que no son de difícil consecución, no es difícil que ellos los obtengan, pero sí requiere pues su tiempo para que ellos se organicen y sobre todo que se organicen con sus grupos de trabajo. Eso en cuanto a la parte del experimento remoto, del experimento casero. Y ya los análisis básicos que ellos tienen que hacer de la parte virtual. Entonces vamos aquí. Todas estas prácticas, todos estos procedimientos están en el protocolo. En el protocolo están, protocolo que ya les envié a ustedes. Aquí están enlaces de diferentes maneras de realizar ese experimento casero. Se indica aquí el peso que tiene esa práctica, esa parte remota. Y aquí también están los enlaces para los llamados experimentos virtuales, también están los diferentes enlaces. Entonces, al acceder nosotros a este enlace, vamos a entrar a la plataforma de la Universidad de Colorado, básicamente a la parte de electromagnetismo, donde tratan estos experimentos de el transformador eléctrico y el generador eléctrico. Yo les envío a ustedes dos formatos de entrega. En el segundo, me parece que es mejor, cualquiera de los dos pueden utilizar, pero me parece que el segundo es mejor ya, dado que en el segundo los estudiantes tienen aquí todos los espacios y ustedes también a la hora de calificar van a encontrar más fácilmente los espacios y las respuestas a las respectivas preguntas.
En el primer espacio van a encontrar el enlace del video, donde ellos tienen que colocar allí el link del video que realizaron. Ya para las prácticas virtuales tenemos 3 preguntas, tanto para el caso del generador eléctrico como para el caso del transformador. Y van a encontrar para cada una de las preguntas que ellos tienen un espacio para colocar su respuesta, pero también para indicar la causa, para indicar brevemente el fenómeno físico que se está experimentando allí, que en esencia tiene que ver con la variación de flujo magnético para generar esa fuerza electromotriz, para generar esa corriente inducida. Entonces, los invito a que, por favor, pues si lo pueden hacer, trabajen con este formulario, pero ya ustedes deciden, perdón, con este formato de entrega, pero ya ustedes deciden. También en este formato de entrega están los enlaces para cada uno de los espacios virtuales. En la parte del transformador, entonces tenemos 3 preguntas. Esas preguntas están tanto en el protocolo como en el formato de entrega que les había indicado. Aquí en la primera pregunta, para el caso del transformador, entonces se pide modificar el número de espiras de la segunda bobina. Tenemos en este caso 2 bobinas y se pide modificar el número de espiras. Entonces ustedes van mirando para que vayan preparando la práctica. Se debe fijar vamos a tener un voltaje AC. Entonces, para la primera bobina se debe fijar en 100% y la frecuencia en 50%. ¿Qué pasa cuando aumenta el número de espiras en la segunda bobina? Entonces, el número de espiras, aquí se llama vueltas, se modifica a partir de esta opción. Entonces, fijamos el voltaje pico a pico, lo colocamos aquí en el generador en 100%. Le damos play y la idea es que los estudiantes, tenemos aquí 2 maneras de detectar la corriente a través de o un bombillo o lo que están simulando aquí que sería un amperímetro. Por ejemplo, para esta práctica la idea es colocarlo lo más cerca posible y que ellos puedan observar qué pasa cuando yo disminuyo el número de espiras, qué va pasando con el medidor, qué va pasando cuando yo aumento el número de espiras. Como aumenta el número de conductores por el que puede transcurrir la corriente, o sea que aumenta el flujo magnético y con ello aumenta la variación del flujo magnético, entonces la idea es que los estudiantes vean que aumentando el número de espiras puede aumentar la corriente inducida. Listo, brevemente, entonces, ¿qué pasa cuando modificamos la frecuencia en la primera bobina? Pues también ellos deben notar que cuando aumentamos la frecuencia en la segunda bobina, entre mayor sea la frecuencia, dejemos aquí quieto, para que sea más perceptible, dejamos más cerca las bobinas, entonces que ellos noten qué pasa cuando disminuye la frecuencia o cuando aumenta la frecuencia. Y ya para la tercera pregunta, rápidamente, fijamos los voltajes y las frecuencias 50%. Y ahora cuando cambiamos la posición horizontal, entonces fijamos de la bobina que está conectada al generador, fijamos aproximadamente aquí en 50% cada una de estos parámetros. Y la idea es que ellos noten qué pasa cuando cambia horizontalmente la posición relativa entre las bobinas. Que ellos vayan entonces lo que ya tienen de la parte teórica, que ellos vayan experimentando los diferentes parámetros, cómo pueden variar para generar corriente. ¿Listo? Esto en cuanto a la primera práctica virtual. Y la que llamamos segunda práctica virtual ya tiene que ver con el principio de la generación. Por ejemplo, la generación hidroeléctrica. Aquí tenemos entonces un flujo de agua que está siendo simulado y entonces ese flujo de agua hace mover un elemento magnético, lo que implicaría que cambie el entorno magnético alrededor de una espira o de un conjunto de espiras, de una bobina. Eso hace que se induzca una corriente porque a su vez va a variar el flujo magnético que pasa a través del área encerrada por las bobinas. Ellos pueden también visualizar aquí cómo es el campo magnético alrededor de la bobina. Y entonces se hacen también 3 preguntas muy sencillas alrededor de dicho fenómeno. Primero, modificar el suministro de agua desde la llave. ¿Qué pasa cuando
aumenta la corriente o disminuye cuando aumenta el flujo de agua. Entonces, con este play nosotros activamos la simulación. Cuando aumenta el flujo de agua, aumentan aquí las revoluciones que se tienen en este generador, en este imán, en esta fuente magnética. Y al aumentar entonces esas revoluciones, cambia el ambiente magnético y con ello cambia el flujo magnético que está atravesando. Entonces ellos pueden percibir ya sea a través del bombillo o ya sea a través de este medidor. ¿Qué pasa cuando tenemos un mayor flujo de agua o cuando tenemos un menor flujo de agua? Todo ello lo deben describir en términos de la inducción electromagnética. Ahora fijamos el suministro de agua y modificar el número de espiras, análogo a lo que se tenía en el caso anterior. Entonces se fija el flujo de agua más o menos en 50% y se puede aumentar o disminuir el número de espiras. Entonces allí los estudiantes de nuevo notan que el número de espiras que tenga la bobina o el solenoide va a afectar la corriente inducida. Y por último, tendríamos nosotros que fijar también el suministro de agua, fijando el número de espiras y ahora modificar otro elemento que también tiene que ver con la generación de corriente inducida, que es el área, la geometría de la bobina. Entonces tenemos esta situación, para que sea más perceptible colocamos 3 espiras, pero a través de este deslizador nosotros podemos modificar el área encerrada. La idea es que ellos noten que cuando el área encerrada es mayor, se genera más corriente inducida. ¿Vale? Y con ello los estudiantes terminarían allí ese recorrido muy corto, muy conceptual, y así con ello terminarían ellos la parte de las prácticas virtuales a las cuales les tienen que sumar el video de la práctica remota, de la elaboración del motor DC. Y tenemos nosotros entonces que ellos deben responder en cada uno de los espacios indicados. Además, mire que se deja un espacio aquí para pantallazos. La idea es que ellos reporten evidencias de que en realidad estuvieron experimentando de manera virtual con este simulador. Por eso les indico que es mejor, por favor, que si pueden utilicen este formato. Este formato que se los envíe en un segundo correo, deben colocar unas conclusiones muy básicas y también sus referencias bibliográficas. Y no es más en cuanto a esa práctica virtual, compañeros. ¿Ok? Entonces, básicamente eso era lo que les quería comentar el día de hoy para la práctica virtual. No sé si tengan dudas. No, de mi parte no, profe, gracias. No, no, señor. Claro. No, es básicamente lo mismo. Ah, perfecto. No sé si tengan dudas o inquietudes. Profe Angélica, buenos días. Buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, profe, gracias. Una pregunta es que si me conecté como 10 minuticos tarde, ¿esta práctica virtual requiere acompañamiento? O sea, como que les decimos, nos conectamos en tal momento o se les envían solo los videos. A mí me parece que es mejor que no, pues dado que también es como para ayudarles a los estudiantes, la idea es enviar, tener una práctica sincrónica, pero quienes no puedan asistir, se les envía el video. Listo. Y de la segunda montaje casero que tienen que hacer, no entendí la parte de la parte que tienen que quitar de recubrimiento. O sea, si tienen el alambre, Sí, a la mitad se le quitaría, o sea, toda la mitad a lo largo o solo el solamente inicio. a la parte del contacto, a la parte que tiene Ah, contacto. la del contacto. Solamente la parte que tiene ¿Se le contacto quita el se, recubrimiento o solo a la mitad? No entendí solo a la esa parte. mitad. Imagine que Es un este cable cilindro acá esmaltado. es como un zoom, entonces solamente a la parte de abajo, para que la mitad del Del tiempo, contacto. exactamente, la Ujú. mitad del tiempo haya corriente y la mitad del tiempo no, para que la Ah, corriente fluya siempre en una dirección. listo. Bueno, eso sería entonces. Entonces, preferiblemente les programo una fecha dentro de mis horarios, ¿cierto? Como que, Sí, bueno, nos señora. vamos a conectar en tal fecha, es los que se puedan conectar. Correcto, profe, Bueno, sí, señora. y usted nos comparte esa presentación.
por Si favor. claro, si la necesitan, sí, sí se las comparto. Listo. Gracias. Bueno, profe, bueno, con gusto. ¿De pronto tiene más dudas, profes? No, señor. Ok. Profe, yo ¿Profe tengo Nidia? una Ingeniero, duda. el profesor. Lo que pasa es que quiero saber, sí, Sí, yo señora. quiero, yo quiero saber hasta cuándo hay plazo para la subida de las notas ya de los 3 laboratorios, porque es que entré tarde y creo que tú lo dijiste al comienzo, pero yo todavía no había ingresado. Sí, señora, pues tenemos esta fecha tentativa que sería el viernes 8 de diciembre. En caso de que de pronto les hayan Ah, bueno, programado a profe, muchas última gracias. hora, Sí. porque hay tutores que la verdad los contrataron a última hora, les indicaron a última hora, entonces de pronto pues podríamos tener unos días más, pero la verdad no mucho tiempo porque ya se acabó el semestre. Entonces por eso coloco esta fecha. Bueno, señor. Bueno, Bueno, profe. profe. 8 entonces está perfecto. Gracias. Sí, señora. Bueno, profe Edgar. Sí, profesor, ¿cómo está? Una sugerencia. ¿Sería posible de pronto que esta guía o este protocolo de la práctica virtual para el próximo periodo académico, asumiendo pues que vamos a seguir en la red, Sí, se señor. pudiera incorporar de una vez al documento que incorpora las dos prácticas? Es decir, me parece que sería interesante tener un solo documento, las tres prácticas para que, digamos, desde el comienzo el estudiante y pues también uno como tutor pues tenga toda la información. Normalmente pues se les envía el protocolo desde la primera práctica y me parece interesante que ellos vayan pudiendo como tener una visión global de lo que incorpora el componente práctico. Era solamente esa sugerencia. Sí, señor. Sí, ahorita con el proceso de acreditación se va a tener en cuenta esa parte. Gracias por la sugerencia. Se tendrá en cuenta. Bien, la profe Nidia ya no tiene más inquietudes. No, no, señor. Ah, bueno, señora. Bueno, mis profes, entonces, si no tienen más inquietudes, quedo pendiente de todas formas. Cualquier inquietud, por favor, al correo, me lo pueden escribir. Y pues eso sería todo de momento. Muchas Agradeciendo gracias, mucho profesor. su Vale, asistencia y muchas les deseo gracias. Bueno, Buen un día. feliz fin de semana. bueno, Que estén muy bien. igual. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, voy a detener la grabación en este momento.